Mucho de lo que vamos a revisar ahorita en el curso tiene que ver con la metodología de búsqueda sistemática. Ya vimos que leer el artículo de manera crítica es mucho más, es diferente el cómo se lee. Uno tiene que tener más bases de estadística, de metodología, de cómo podemos realizar cierto tipo de evaluaciones de qué tan eficiente, qué tan bueno es el artículo. Pero las preguntas que tenemos para realizar el artículo de investigación siempre se va haciendo un problema. Tenemos una duda y queremos resolverlo, ¿no? Entonces, mucho de esto es porque hacer una revisión sistemática en base a leer artículos de manera crítica y tiene que ver con responder preguntas, ¿no? De investigación y que generalmente mucho de esto tiene que ver con ahorrar el tiempo requerido para la búsqueda, una valoración crítica y la interpretación de resultados. Como ya vimos, realizar una revisión sistemática o una búsqueda de artículos hace más eficiente el que tengamos la información confiable, y creo que la palabra es como confiable, ¿no? Y que tengamos no una evaluación no sesgada, sino que tengamos una evaluación más útil para el desarrollo de la información de políticas y futuras investigaciones. Entonces, hay muchas metodologías para hacer eh, revisiones en general, considerando que la revisión sistemática es el nivel más alto de evidencia. Y dentro de esas metodologías hay listas de cotejo, hay cositas que vamos a ir viendo, pero una de las que se utiliza más es la metodología Cochrane porque es muy exhaustiva. Exhaustiva quiere decir que busca hasta la última información posible, para establecer su búsqueda, ¿no? Y nada más para recordar que Cochrane es un grupo enorme, yo creo que ya son más personas, la mayor parte son voluntariados, surge mucho en el Reino Unido y la biblioteca Cochrane es una de las que tiene mayor impacto en su revisión. Y antes tenían un grupo como de estudio donde tú tienes que mandar una pregunta, tenías unos asesores que te ayudaban a seguirla, pero eso causaba de que una pregunta a resolver de metodología Cochrane tardara aproximadamente unos 2 a 3 años en ser publicada. Y eso de pronto con la evidencia que se va acumulando tan rápido, pues de pronto ya estaba la publicación y había que actualizarla luego, luego. Entonces, ¿cuál es la parte importante que nos vamos a quedar nosotros? De ahí que tomemos un poquito la metodología, pero por la forma y en los tiempos que maneja, es una metodología muy exhaustiva. Entonces, finalmente, tenemos que empezar a trabajar de una manera más rápida, ¿no? Y esto es importante porque nos ayuda a tener información no sesgada. Un sesgo, siempre acuérdense, es una información que tiene un error sistemático que no nos hace confiable la información. Entonces, lo que tratamos de hacer es que a pesar de que el artículo sea muy bueno, tenemos que detectar esos sesgos y decir, bueno, hay mucha evidencia de esto, pero esta evidencia no alcanza para establecer una conclusión suficiente, ¿no? ¿Y cuál es la parte importante de una revisión? ¿Qué diferencia hay? Hay revisiones que son narrativas y que la verdad es que nada más es como, pues yo quiero revisar este tema. ¿Y qué vas a hacer? Pues buscar artículos de los que me gusten, de lo que yo creo que son importantes. Entonces, una revisión cuando es así, que es narrativa o que no es tan estricta, tiene muchos sesgos. Nadie más la revisó, simplemente lo que hace ver es mi perfil, mi cómo considero que es lo importante. Cuando hacemos una revisión sistemática, quiere decir que vamos a agregar una metodología específica que se va a repetir y vamos a tener objetivos claramente establecidos, criterios de elegibilidad predefinidos, que quiere decir, si yo ya busco un tema, ya no voy a modificar lo que encuentro para ver qué encuentro, ¿no? Lo peor que puede ocurrir es hacer una investigación basada en a ver qué encuentro, sin metodología. Y luego, en base a lo que encuentro, hago mis conclusiones y hago mi hipótesis de trabajo. Eso de, metodología inversa no es lo adecuado.
Cuando yo hago muy sistemática mi búsqueda, la puedo hacer reproducible y cualquier otra persona la puede hacer. Y finalmente eso va a hacer que pueda repetirla, sea sistemática. Y además, algo que agrega aquí muy importante es la validez de los estudios incluidos. La validez va a tener que ver con qué tanto sean certeza, sean, se puedan tomarse con certeza, es decir, qué tan exactos son, pero también qué tan consistentes son los estudios incluidos, qué tantos sesgos tienen o no. Y esto finalmente se resume en un modelo de artículo de revisión sistemática que permite encontrar una conclusión como muy abierta, muy específica, ¿no? Entonces vamos a ver en el Cochrane, esta es la metodología, esta es una metodología un poquito diferente, nada más se las muestro para que la tengan ahí presente, donde generalmente vean que primero viene a registrar el título. En realidad lo que nosotros vamos a establecer primero son la pregunta pico y luego en base a eso vamos a establecer todo lo que viene abajo, que es los estudios, elegibilidad, datos, riesgos de sesgo, presentar resultados, interpretar y mejorar la actualización de la revisión. Entonces, déjenme paso a esta otra, que es la redacción del protocolo. Ay, ¿por qué no se abre bien? Ay, ahí va. Muy bien. Entonces, la redacción del protocolo, ¿qué quiere decir? Como hacemos una búsqueda sistemática, lo primero que tenemos que hacer es hacer un protocolo de investigación. Entonces, el protocolo de investigación va a tomar en cuenta que vamos a planificar toda esta ventana, lo que se va a realizar. No vamos a entrar así como de, busco lo que encuentro y le voy modificando el camión. No. Eh, lo más ideal es que vamos a planificar lo que se va a realizar. Incluso luego vamos a ver que hay un registro público de protocolos. Próspero es un registro público donde nosotros registramos el protocolo y cuando publicamos, haz de cuenta que es como anotar una cartita de voy a hacer esto, voy a hacer aquello, y si alguien más quiere revisar que hicimos lo que nosotros dijimos que íbamos a hacer, puede revisar. Por ejemplo, este, voy a hacer esta pregunta con sus objetivos en esta población. Y luego ese puede revisar si hubo sesgos o si hubo una modificación en la búsqueda buscando como que si encuentro más artículos de esto, le modifico tantito, ¿no? Si no hay más artículos, pues ya no hay más y ahí se acaba. Entonces, mucho del protocolo tiene que ser de crear un registro público. Los protocolos de revisión sistemática se pueden registrar, puedes dejarlos ahí como para que lo vea alguien más, para que tenga reproducibilidad, transparencia, haya rendición de cuentas de por qué se realizan los cambios, por qué están estables la pregunta en el curso del tiempo y evitar también duplicidades, es decir, que de pronto alguien no haga la misma, este, la misma publicación. Ay, a ver, porque me está esperando que me dice que no puede entrar. Un segundito, nada más para que le demos entrada a... Entonces, mucho de lo que es el protocolo es para tener esta base, ¿no? Esta base que tengamos previamente. Y hay un programa que son se puede bajar directamente de la página de Cochrane, que se llama Repman. Vamos a utilizarlo. Ahorita no vamos a ver exactamente dónde se baja todo esto porque vamos a tener una sesión específicamente para eso, para bajar Repman y ver cómo funciona. Pero ¿para qué nos ayuda? Para hacer el análisis estadístico y para tener orden y estructura en nuestro protocolo. Tiene ya todos los apartados que debemos de cumplir en la revisión sistemática según la revisión de Cochrane.
Y generalmente también tenemos ahí manuales que les voy a enseñar dónde están, que es para cada punto, ¿no? Cada punto que hacemos de la revisión sistemática hay un manual para cómo lo hago y hay también normas y como estándares que tenemos que cumplir. Por ejemplo, está el MESIR, pero también están el protocolo PRISMA para evaluar revisiones sistemáticas y hay muchos protocolos MOOC para revisar las revisiones observacionales y muchas de estas van a ser hechas para que cumplamos con la estructura necesaria. Entonces, ¿cuáles son los componentes del protocolo de investigación que vamos a realizar? Título, antecedentes, descripción de la enfermedad, descripción de la intervención, porque es importante realizar esta revisión. Vamos a tener los objetivos, los métodos. En los métodos vamos a tener criterios de elección, métodos de búsqueda, obtención y análisis de datos y ya después agradecimiento, contribuciones. En los antecedentes del problema de salud que vamos a evaluar, tenemos que hablar un poquito de qué es, como cualquier protocolo, cuál es el diagnóstico, pronóstico, impacto. Siempre es importante recordar que cualquier protocolo de investigación se basa su importancia en el tipo de recursos que tenga disponibles y el impacto económico que cause la enfermedad. Después, aquí muchos de los protocolos a veces están establecidos en intervención, luego vamos a ver que hay diferentes protocolos que pueden ser no intervención, sino descriptivos, que también son revisiones sistemáticas, cuáles son los cambios que podemos esperar, comparar grupos o no, o luego hay unas revisiones que son revisiones sistemáticas de revisiones sistemáticas, literal, que tiene que ver con buscar la mejor evidencia de toda la revisión sistemática. Y muy importante es mantener el enfoque, no cambio de objetivos a la mitad del protocolo. Si del principio ya dije, este va a ser mi pregunta de intervención, ahí me quedo. Entonces, el objetivo es una sola frase y este va a ser nuestro inicio de protocolo y esa va a ser la tarea. Van a hacer una pregunta pico. Entonces, ¿cuál es la pregunta pico? La pregunta pico es un problema de salud, puede ser una intervención, no tiene que ser ahorita necesariamente la pregunta con la que van a trabajar, pero te va a parecer un poquito. Va a haber una comparación y va a haber un outcome o desenlace. Y generalmente siempre lo agrego en los ejercicios de redacción de objetivo. Esta metodología implica, la vamos a ver después, porque vamos a ver una sección únicamente para ver cómo hacemos la búsqueda, las estrategias de búsqueda con esa pregunta pico. Eh, Muy importante que la búsqueda tiene que ser lo más exhaustiva posible. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que buscar los artículos, los que, incluso los que no estén publicados, eso se llama literatura gris, o que no están en revistas publicadas, por ejemplo, las tesis, los preprints, esos artículos que sí tienen menos, por así llamarlo, validez, pero que también trae datos. Los métodos. Yo tengo que elegir en base a la pregunta pico cuál va a ser la población que elija de artículos, por así llamarlo, cómo voy a evaluar los desenlaces. A veces de pronto, por ejemplo, les pongo que habrá estudios que digan, yo quiero evaluar la depresión en pacientes que reciben un estimulante como Ritalin, no sé si estoy pensando, metilfenidato, para mejorar síntomas de depresión, comparado con los que reciben solo antidepresivo. Bueno, ¿y cómo vas a evaluar depresión? ¿Con qué escala van a evaluar depresión? ¿Qué criterio van a utilizar? Tiene que ser lo más similar posible. Si yo utilizo, por ejemplo, voy a evaluar los síntomas de depresión con Beck y con Hamilton y con diagnóstico clínico o con escala de depresión hacia de Hamilton. Ok, son 4 instrumentos muy diferentes y no estoy segura que sean equiparables y ahí entra ya en la evaluación de si son equiparables. Después de eso hago la búsqueda de los estudios, obtengo los datos. Imaginen que cada uno de estos cuadritos es una clasecita, para que no se agobien. Entonces vamos a hacer una búsqueda de estudios, vamos a obtener los datos, vamos a ver cómo los obtenemos.
Vamos a evaluar el sesgo, vamos a analizar los resultados. Esto implica aquí el metaanálisis, vamos a ver bases de metaanálisis, interpretar los hallazgos, informe de la revisión, cómo hacemos los resúmenes de los hallazgos y incluir, si es posible, una evidencia económica, es qué tanto impacto económico hay. Entonces, como les decía, hay formato pico: población, intervención, comparación, desenlace y diseño de los estudios. Esta pregunta pico tiene que estar establecida antes de hacer todo lo demás. Esta es nuestra base para hacer la búsqueda. Y ya después de que la establecimos, ya no se cambia, ¿eh? Hay aguas porque a veces uno tiene como tentación de decir, es que encontré un montón de artículos en niños, pero en adultos que mi población pico, pues ninguno. Bueno, entonces quiere decir que no hay tanta evidencia en población adulto. Y no de pronto vamos a cambiar, ya que hicimos el protocolo, a niños porque nos conviene a nosotros para obtener resultados positivos. No, en realidad nos quedamos ahí. ¿Por qué tiene que ser la población muy específica? Porque tiene que ser una población concreta, eh, para que nuestra evaluación y toda recolección de estudios sea adecuada y podamos hacer metaanálisis. Tienen que ser poblaciones similares. Si no, no se puede hacer comparación. Entonces, la idea es que sean específicas las poblaciones, tomar en cuenta que si son poblaciones muy amplias, vamos a tener poblaciones mezcladas, incluir, y que a veces nos salen poblaciones que no deberíamos de incluir ahí. Entonces, sí hay que tener muchos límites sobre qué tipo de población vamos a incluir. Tomar en cuenta siempre principios de equidad. Mucho de los principios de investigación ahora es tomar en cuenta que hay poblaciones más susceptibles y también tienen que estar integradas, poblaciones especiales. Tomar en cuenta prevalencia y pronóstico, efecto de seguridad dependiendo de diferentes poblaciones y la importancia de los desenlaces por población. La intervención tiene que ser una definición concreta y generalmente hay que tomar en cuenta que hay incluso criterios de verificación para ver cómo realizamos la intervención. Si es la misma intervención en todos los estudios, si hay cambios en cómo se explica la intervención, tomar en cuenta si la intervención se afecta en función a quién la realiza, porque entonces ya tenemos un gran ruido, y si tiene dificultades o implicaciones de cultura y accesibilidad. Por ejemplo, si evaluamos intervenciones que son caras, como la estimulación magnética transcranial, pues resulta que vamos a decir, pues les va súper bien. Bueno, sí, pero es una población que tiene muchos recursos, que tiene acceso a muchas otras cosas, que ya llevó cursos de intervención de psicoterapia, cosas así. Y pues a lo mejor les va bien por eso y no necesariamente por la intervención. Entonces, mucho es detectar que esta intervención pues sea más o menos comparable y accesible. Los desenlaces es qué va a pasar cuando yo a mi población le hago esa intervención y de preferencia tengo una comparación para ver cómo esa intervención afecta, como haciendo un experimento, y pensar, ¿y qué me importa de ese desenlace? Tengo que seleccionar un desenlace estándar. Muy importante, si hay medicamentos, incluir los efectos adversos o cualquier tipo de intervención que tenga efectos adversos, porque yo quiero ver, bueno, a lo mejor les va muy bien, pero el efecto adverso es enorme. Y digo, pues les va muy bien, pero también hay que tomar en cuenta eso para la selección. Las diferencias obtenidas desde medio del efecto lo vamos a ver como metaanálisis y vamos a ver cómo se obtiene. Y predeterminar las categorías de los desenlaces, cómo se miden y justificar exclusiones. ¿Por qué excluí a cierta población del estudio? ¿Por qué excluí a cierto artículo? Y tomar en cuenta efectos perjudiciales de la intervención y no duplicar la información. Esta es una hojita que tiene que ver con preguntas sobre cómo obtengo la información. Y, por ejemplo, aquí incluso me dice cómo puedo hacer revisión, qué me interesa de la intervención, qué me interesa de la comparación. El desenlace, digamos que es un checklist de que yo esté revisando si estoy haciendo todo adecuadamente. Y generalmente los clínicos, muchas de las revisiones sistemáticas
surge la metodología por los ensayos clínicos aleatorizados como mayor nivel de evidencia. Pero los ensayos clínicos aleatorizados no son los únicos que puedan hacerse revisión sistemática. Entonces también podemos tener diferentes tipos de estudio para hacer revisión sistemática. Vamos a ver un ejemplo muy breve de pregunta pico. Entonces, a lo mejor la idea es que lo primero que vamos a hacer, y esa ya es tarea, que vamos a subir al aula, es establecer una pregunta pico. Todos tenemos aquí interés en resolver una pregunta de investigación para hacer una revisión sistemática, y muchas de estas preguntas nos van a resolver seguramente varias dudas con respecto a lo que queremos preguntar, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién tiene una eh, duda sobre qué quisiera responder? Así, a bote pronto. ¿Cuál es alguna duda que tengan ustedes con respecto a algo? A Hola, ver, ¿quién? doctora, buenas noches. Buenas noches. Sí, pues más o menos pensando en mi pregunta pico, había pensado en evaluar la eficacia del tratamiento psiquedélico con psilocibina en pacientes con diagnóstico de depresión comparado con el tratamiento estándar antidepresivo. Más o menos pensando como en la estructura pico. Dame un segundito. Entonces, nada más, evaluar la eficacia del tratamiento Tratamiento con psilocibina. psilocibina, ajá, en pacientes adultos con diagnóstico de depresión comparado con el tratamiento estándar antidepresivo. Ahora ahí nos ponemos una dudilla porque cómo Sí, establecer estándar. ok. Esta sería mi principal duda. Este, vamos a poner digamos que esto sería como un objetivo, vamos a ponerla en formato pico. Entonces, la población es pacientes con depresión, cualquier tipo, adultos, ¿no? Adu- Pregunta Adultos, pico sí. es pacientes con depresión, pacientes adultos con depresión, cualquier tipo de depresión, primera vez, refractaria, este, Eh, pensaba incluir moderada a grave o resistente a tratamiento. que, Moderada, grave y o resistente a tratamiento. ok. Es que ahí fíjate que no estoy segura si se, I, o, yo creo que aquí vamos a tener dos poblaciones, nada más hay que Ajá, tomarlo con detallillo, porque ahorita pensamos en los sesgos o el problemita que vamos a tener ahí. Y ok. la intervención sería psilocibina, ya no Ajá, sé bien, pero bueno, psilocibina, sí, no, sí, bien. y luego el tratamiento es el tratamiento estándar. Aquí la pregunta, ¿cuál es el tratamiento estándar? Supongo Ujú, que aquí vamos a pensar en antidepresivos o ISRS. Ahí a lo ujú, mejor, sí, ISRS. ¿qué tal que nos dicen que la terapia muy bien. Y el desenlace, ¿estás pensando en mejoría del tratamiento? Mm, sí, estaba pensando justamente evaluarlo con una escala para evaluar la mejoría de los síntomas depresivos, como pues la de Beck o la Hamilton, una escala, mejoría de los síntomas depresivos. Muy bien. Tu pregunta pico. Y luego hay una versión de pico
que aquí ya agrega incluso tipo de estudios. ¿Qué tipo de estudios utilizarías? Que ya se llama PICO. Eh, Ensayos clínicos. entonces, quedaría algo así, paciente adulto con depresión moderada grave, y aquí hago la observación de que estas son dos poblaciones. Una es Ujú, depresión moderada grave de primera vez y otra es I o resistente al tratamiento. La intervención sería ok, psilocibina, la comparación sería el ISR, el estándar, ahí estaría cuál. El sí, desenlace de los síntomas antidepresivos y los ensayos y con estudios de ensayos clínicos. Ok, a lo mejor quizás yo podría agregar el desenlace, yo creo que también efectos adversos, yo creo que importaría, ¿no? sí, sí, pensando en la seguridad, ¿no? Sí. Exactamente. Porque aquí si no tenemos un dilema ético, si hay un tratamiento estándar que ya es establecido que es adecuado y tenemos pacientes con depresión moderada a grave de primera vez, lo ético sería que primero le ofreces el tratamiento ya aprobado y luego vas con psilocibina. Si tú de inicio ofreces psilocibina a pacientes con depresión moderada y grave, ¿cuál sería la justificación Mm. ética? Sí, pues sería pensando a lo mejor que los efectos adversos no son como, pues no son muy graves, ¿no? Quizás que, o que no son como, Ajá. Y la parte de a un paciente grave, darle psilocibina cuando hay un tratamiento estándar que ya es eficaz, ¿qué implicaría? implicaría que es la eficacia de la psilocibina es al menos, pues es que es mayor, ¿no? Bueno, por lo que he visto es Ah, que es mayor. ese ya es un sesgo, que realmente todavía no tienes la evidencia. Bueno, o sea, sí tienes, ¿no? Pero para tu estudio, eso todavía no lo tienes porque no has hecho esto. Ujú, Pero te lo ok, pregunto un poquito pensando en la búsqueda de artículos. El ejercicio que quiero es que nada ujú, más me hagas una pregunta pico y la ok, búsqueda, esta pregunta pico de un artículo. Voy a tomar esta pregunta pico que tienes aquí y vamos a usarla de ejemplo para buscar un artículo. Entonces, voy a irme a PubMed, muy sencillito. Y eso tiene que ver con que veamos, es como un ejercicio así aproximado de ver qué tan funcional es nuestra pregunta pico, ¿no? ujú, Entonces, vamos a buscar un artículo. Obviamente aquí vamos a buscar los términos en inglés. Luego yo hago una trampita que es en Google Scholar para... Incluso hay maneras de buscar, luego vamos a ver esto es una trampita, nada más es como spoiler de lo que vamos a ver después, pero psilocibina y luego depresión. Y luego, este es de 2016. Aquí bien, como aquí tenemos ya un artículo, psilocibina para de depresión resistente de tratamiento. Este, lo quiero ver porque, ay, esta computadora anda tonta. En lo que baja eso, vamos a ver el otro. sí,
Entonces tenemos tratamiento de psilocibina versus escitalopram para depresión. Ya encontré uno. Hice trampita, ¿eh? Porque puse Sí, así como la búsqueda doble escolar. Entonces, es un estudio doble ciego randomizado, controlado, envuelve a pacientes con tratamiento estándar para depresión moderada y se ve, ay, mira, tal cual, con escitalopram. Ah, entonces la pregunta puede ser que sí es cierto. Yo tenía miedo, la verdad, de que no hubiera artículos sobre como primera opción, ¿no? Que le diera psilocibina de primera opción a pacientes con depresión. Y ya vimos que no era ajá. mi, y no, sí, sí hay. Ok, entonces tenía razón, perdóname. Está bien. Este es un artículo que responde a la pregunta Pico que él establece y aquí vienen ya las escalas que se utilizan. Están utilizando la escala de depresión y sintomatología breve de 16 ítems, esa yo no la conozco. Utilizan la escala de Montgomery, de Hamilton, de depresión de Beck, ah, qué bonito. Y toman en cuenta también efectos adversos. A este artículo creo que le va a servir. Este análisis Sí, estadístico, resultados. Ah, miren, y la eficacia. Quiero ver esta tablita nada más. Esta tablita, luego lo vamos a ver, ¿eh? Pero nuestra base para extraer datos van a ser siempre estas tablitas. Estos, estos datos los vamos a bajar en una base de Excel y esto va a ser nuestro metaanálisis después, nada más para que empiecen a buscar siempre estas tablitas. Tienen que aparecer. Los de psilocibina están más grandes de edad, ¿eh? Bueno, y tiene empleo, no empleo, estadísticas demográficas, duración de la enfermedad. Vean la diferencia de duración. Aquí hay un sesgo, porque son más grandes, porque llevan más años que con el escitalopram. Ellos yo esperaría que les fuera no tan bien, porque llevan más tiempo. Número de medicamentos usados previamente, de la psicoterapia, la calificación, vean, que es, bueno, ahí sí es similar. Esta va a ser la base ujú. de los eventos adversos reportados. Eso también va a ser útil reportarlo. Pueden ver que ahí van efectos adversos, excepto en la día uno. Y luego los cambios. Ay, bueno, resulta que hay una diferencia de 8 contra 6 puntos sí, estadísticamente diferentes. ¿Se acuerdan del intervalo de confianza? Ven que aquí aparece y te dice, es bien significativo este intervalo. Y así de bote pronto parece que les da mucho mejor con psilocibina que con escitalopram. Bueno, pues ya me quita mi perjuicio. Estos son los cambios. Mm, Sí, pues miren, pues sí responde la pregunta Pico, ¿no? Así como está planteado. sí, Qué bueno, bueno, estoy sorprendida. No, es que la verdad es que esperaba que fuera más difícil encontrar uno así y resulta que no. Entonces, la pregunta Pico, aquí les voy a pedir nada más que en esta pregunta me pongan la captura de pantalla, voy a escribirlo con agregar una captura de pantalla de un artículo que se encuentre respondiendo a esta pregunta. Pico, nada más para que veamos si es factible. Nos ayuda mucho a ver. Mi pregunta, Pico, ¿es factible? ¿Por qué? Porque sí encontré eh, artículos con estas características. Así muy, muy sencillo. Y ya nada más para que vean que las preguntas Pico sí se usan, nos vamos a Cochrane, a la biblioteca Cochrane, y vamos a poner aquí.
Nada más quiero que veamos que la pregunta pico que utilizamos, ahí está. Esta es la Biblioteca Médica Cochrane y pueden ver que aquí están establecidas las preguntas pico. Y por ejemplo, aquí nos dice hasta, buscamos su pregunta pico, población, intervención, desenlace. Si tienen duda de pronto cómo plantear su pregunta pico de la idea que tengan de búsqueda, pues esta es una buena intervención. Por ejemplo, aquí sobre desenlace, por ejemplo, en salud mental, vamos a buscar preguntas pico que tengan que ver con cierto tipo de salud mental. Pues vamos a ver que aquí hay ejemplo de las intervenciones organizacionales para mejorar el bienestar y reducir el estrés asociado al trabajo en maestros. Y vean cómo establecieron pregunta pico, adulto de 65 años, maestro de escolar, intervención, empoderamiento, política escolar, cultura, comparación, el tratamiento usual y el desenlace, estrés, enfermedad, todo esto. Y así pueden buscar ejemplos de pregunta pico y estas son revisiones que ya están hechas y que nos puede ayudar, ¿no? A de pronto pensar, mira, este, este, esta comparación nos ayuda. Por ejemplo, aquí está depresión y podemos ver qué estudios de depresión hay. Y aquí pueden ver que hay diferente, es por relevancia, eh, porque tiene que ver con salud mental, estimulación magnético para tratar depresión. Esta es de las primeras revisiones que hicieron en 2002, por ejemplo. Pero vamos, que lo podemos poner incluso por los tiempos y nos da mucha información al respecto. Entonces, la pregunta pico va a aparecer en el aula. Ahí les voy a dejar el espacio para que la respondan. Ahí se me fue el video, perdón. Y, ¿dudas de algo? Va a ser nada más un dibujito, una presentación y van a subir la pregunta pico al aula. Y esa pregunta pico la voy a revisar junto con ustedes el próximo miércoles para que vayamos viendo ese trabajo junto con sus presentaciones que estoy segura que ya subieron también al aula sobre su resumen de artículo. ¿Dudas de alguna cosa? No, por ahora no, doctora, gracias. Creo que Perfecto. ya irán surgiendo un poco más adelante, Sí, doctora. Muchas gracias. sí, seguro que sí. Entonces vamos a vernos en la siguiente sesión y ahí les subo el espacio en el aula para que suban la tarea. Y pues vayan a descansar un poquito. Tomar nada más, o sea, no se agobien, ahorita es mucha información, pero vamos a ver cada apartado en una sesión.